Hola y bienvenidos a la charla Aplicaciones distribuidas usando eventos y máquinas de estado. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS en Latinoamérica. Si tienen cualquier consulta o se quieren contactar conmigo, les dejo mi perfil de Twitter, el cual tiene mis mensajes abiertos y siempre feliz de recibir sus comentarios. Esta sesión es ideal para vos que estás empezando a diseñar aplicaciones orientadas a eventos, estás empezando a entrar en aplicaciones distribuidas, estás diseñando aplicaciones de microservicios o como le llamamos en AWS, aplicaciones modernas y no tenés ni idea por dónde arrancar o tenés un poco de idea pero no sabes cómo seguir, empezaste a diseñar tus aplicaciones, te quedaste trancado, todo eso. En esta charla vamos a estar dando una pequeña introducción, qué son las arquitecturas orientadas a eventos, qué son las arquitecturas de orquestación. Vamos a modelar la misma aplicación usando orquestación y usando eventos para que veas las diferencias, para que veas cómo se implementan y cómo se modelan estas aplicaciones. Esta es una charla bastante teórica en la cual les voy a mostrar código y les voy a mostrar ejemplos, pero lo más importante es que entiendan el modelado de las aplicaciones. Al final de la charla les voy a ayudar a definir diferentes criterios para cuándo y cómo elegir qué arquitectura usar para sus aplicaciones y siempre recordando que pueden mezclarlas. Vamos a empezar con la primera arquitectura, que es la arquitectura de orquestación. Acá se las ejemplifico con el director de orquesta que le dice a sus instrumentistas: bajos hace esto, violines hace esto, trombones hace aquello. Es un componente central que sabe qué está pasando en todo momento, en todos los instrumentos y tiene el control total y les dice qué hacer y cómo hacerlo. En una aplicación orquestada vamos a tener un componente central que es el que gestiona a los diferentes componentes y les está dando instrucciones de: ahora vos ejecutá con esta entrada, dame la salida, se la paso a esta con esta entrada, dame la salida y así sucesivamente. En el caso de AWS vamos a estar usando un servicio que se llama Step Functions. Es un servicio de gestión de máquinas de estado donde podemos crear las máquinas de estado. Es totalmente serverless, totalmente gestionado por AWS. Nos permite definir estas máquinas de estado, nos permite agregarle lógica de negocio como condicionales, bucles, esperas y cosas por el estilo. Nos permite gestionar errores, nos permite integrar con nuestros servicios o con servicios de AWS directamente. Tiene un montón de funcionalidades súper interesantes. Esta charla en sí no es del servicio, no vamos a estar entrando en los detalles del servicio, así que si no lo conocen, no se preocupen, pueden seguir escuchando. Es una charla técnica, teórica, como ya les dije. Les voy a mostrar los ejemplos con código usando el lenguaje de las máquinas de estado de Step Functions que se llama ASL, Amazon State Language, que es un tipo de JSON que nos permite definir estas máquinas de estado como infraestructura, como código para poder replicarlas. El código que les voy a dar al final de la charla también está usando este lenguaje y está usando un montón de servicios de AWS que lo pueden integrar en su aplicación, lo pueden probar, pueden ver qué está pasando. Así que no voy a entrar en los detalles, pero tampoco lo necesitan para poder seguir adelante y entender parte de la charla. La siguiente arquitectura que vamos a tocar hoy es la de coreografía, la orientada a eventos, y acá se los ilustro otra vez con un ejemplo musical que son bailarines que están haciendo una coreografía y se mueven todos al ritmo de la música. Escuchan la música y hacen cosas. No hay un director de coreografía que les dice: bailarín 1 vas a hacer esto, bailarín 2 vas a hacer esto, bailarín 3. No, escuchan y hacen. Y lo mismo pasa en una arquitectura orientada a eventos donde los servicios, los microservicios, los componentes están escuchando los eventos que vienen y que ocurren y reaccionan en base a esos eventos. Para hacer los ejemplos y hacer los demos y dentro de AWS vamos a estar usando el servicio de Amazon Event Bridge, que es un servicio totalmente gestionado por AWS que nos permite enviar eventos y este servicio rutea los eventos a los servicios que correspondan, a los microservicios, a los recursos de AWS que correspondan. Es un servicio, está basado en reglas, entonces nosotros dentro del servicio definimos reglas. Si viene un evento con la acción X o con el nombre Y, envíalo a tal lado. Si viene con el nombre A o B, envíalo a tal otro. Y de esta forma, con estas reglas, se va construyendo un modelo que es totalmente desacoplado, donde los servicios no se conocen a sí mismos. Otra vez, en esta charla no voy a entrar en los detalles de Event Bridge.
les recomiendo que si quieren aprender este servicio, busquen más información. Hay un montón de charlas introductorias, pero tampoco lo necesitan para poder entender la charla, ya que es una charla teórica. Entonces, en esta charla vamos a estar modelando esta aplicación de dos formas, de forma orquestada y de forma orientada a eventos. La aplicación que vamos a estar modelando es una aplicación de un e-commerce en el cual un cliente hace un pedido. Este cliente hace un pedido, se hace una orden en el microservicio de órdenes, así que vamos a tener varios microservicios, el de orden, el de pagos, el de deliveries, el de inventario, el de clientes, como una aplicación normal. Y después que se hace el pedido en el microservicio de orden, vamos a verificar si tenemos el inventario correcto. Si tenemos el inventario correcto, luego vamos a hacer un pago, y luego vamos a hacer un delivery y así sucesivamente. Entonces vamos a modelar primero esta aplicación usando una arquitectura de orquestación, con máquinas de estado, con workflows y cosas así. Entonces nuestro cliente va a venir y dice, quiero hacer un pedido. Entonces vos, ahora, ¿qué haces? ¿Cómo empezás a modelar esto? Bueno, lo primero que tenés que hacer es entender cómo vamos a diseñar esto en nuestra aplicación, en nuestra cuenta AWS, en nuestra arquitectura. Vamos a poner la máquina de estado dentro del microservicio de órdenes, de pedidos, y esta máquina de estado la vamos a estar escribiendo con step functions. Estos step functions se van a integrar con diferentes servicios de AWS, con Lambda, con Dynamo, con API Gateway y con otros. Y también con servicios externos, no sé, para el pago con Stripe o lo que se les ocurra. Esta máquina de estado va a ser invocada con un API Gateway directamente desde el cliente web o móvil. Y el cliente va a decir, bueno, quiero hacer un pedido con este cliente en este item. Y va a obtener, ok, tenemos tu pedido, te enviaremos más información cuando esté listo. Es una API bastante sencilla. Entonces, cada parte de esta máquina de estados va a estar o llamando a un servicio de AWS como una Lambda o un Dynamo o lo que sea, o va a estar llamando a otro microservicio. Esta máquina de estado va a estar dentro del microservicio de órdenes y va a estar llamando al servicio de inventario, al servicio de delivery, al servicio de pedidos. Y para conectarse con otro microservicio, es una buena práctica no llamar directamente a la función de Lambda o a la parte de cómputo, sino siempre llamar al microservicio desde una API para que los microservicios estén desacoplados, ya que si el día de mañana queremos cambiar el servicio de inventario totalmente, la API se mantiene, pero lo que está atrás no importa, cambia y no hay problema. Entonces, esto es como la base de la arquitectura desde el punto de vista de cómo lo vamos a armar. Pero ahora, ¿cómo empezamos a modelar? ¿Cómo empezás vos a modelar esa acción de quiero hacer un pedido, ¿no? Bueno, para eso tenés que crear la máquina de estado. La máquina de estado, cuando hacemos un pedido nuevo, va a terminar siendo un monstruo así de grandote como les estoy mostrando, porque vamos a estar haciendo diferentes actividades. Entonces, ¿cómo llegamos a esta máquina de estado gigante desde la nada? Mi recomendación es empezar pensando en cuáles son los microservicios que van a estar involucrados. Si no lo sabes, no te preocupes, puedes empezar desde el siguiente paso, pero si ya lo tenés claro, más o menos que vas a tener un servicio de pedidos, un servicio de inventarios, un servicio de cliente, un servicio de entrega, quién va a ser responsable de cada cosa, ya lo podés poner en tu hojita porque vamos a empezar a dibujar. Entonces, ahora vamos a decir, bueno, cuando un cliente hace un pedido, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que ese ítem lo tengo que reservar. Porque imagínate, tengo 3 de ese ítem y vienen 5 pedidos y si no lo reservo, básicamente voy a tener un problema. Entonces, ese ítem lo tengo que reservar en el servicio de inventario. Voy al servicio de inventario y reservo el ítem. Y después, bueno, ahora necesito el precio, pues si lo tengo que cobrar al cliente. Entonces voy al servicio de inventario y dame una descripción del ítem y dame el precio. Ok, ahora le tengo que enviar esto, dame un estimado de cuánto va a salir el delivery, pues si lo tengo que cobrar, tengo que saber. Bueno, el delivery, vamos al servicio de delivery y hacemos eso. También necesito saber la dirección, pues si lo tengo que entregar y bueno, voy a necesitar la dirección del cliente, así que vamos al servicio de clientes y obtenemos la dirección. Y luego al pago, con la información que ya tengo. Y acá ven que hay un montón de cosas que están pasando que capaz a ustedes no se les ocurría, pero
obviamente muchas de estas cosas que están ocurriendo acá son propias de mi negocio, de mi problema, de mi e-commerce, ¿no? Su e-commerce, su aplicación tendrá sus propias cosas. Pero es bueno empezar a pensar en los pasos discretos, en qué servicio hace qué acción. Y acá pueden ver que los pasos son extremadamente discretos, extremadamente sencillos, y a veces podemos empezar con, bueno, el primer paso es hago el pago. Bueno, sí, pero para eso necesito la dirección del cliente, voy a necesitar cuánto me sale el delivery, lo tengo, no lo tengo, bueno, lo tengo que agarrar, ¿cómo lo agarro? Bueno, entonces a veces para poder llegar a este flujo vamos a tener que iterar varias veces y empezar a desagregar cuál es el input de la acción que queremos hacer, que la que se nos ocurre capaz de primera es, bueno, hacer el pago, pero para hacer el pago necesito saber cuánto sale, necesito saber a dónde se lo tengo que mandar, necesito saber cuánto me va a salir el delivery, bueno, y eso lo voy a tener que hacer antes. Después que hago el pago, vamos a quitar el elemento del inventario, porque bueno, ahora es del cliente, ya no es nuestro, y vamos a empezar el delivery. Y aquí vamos a empezar como un loop, ¿no? De, bueno, vamos a empezar el delivery, vamos a verificar si el delivery fue entregado, vamos a escribir en la base de datos el estado de la orden, está en proceso de entrega, estamos mirando a ver si fue entregado, fue entregado, fue entregado, fue entregado, fue entregado. Y ahí actualizamos la base de datos, con el pedido fue entregado y se acabó el proceso. Imagínate que no hubo entrega, que el proceso, pasamos el loop, estamos así, el proceso fue entregado, fue entregado, fue entregado, fue entregado, ¡pup! No fue entregado. El cliente no estaba en casa después de 3 veces y bueno, ya está, lo tenemos que devolver. El ítem ya no, tenemos que cancelar ese pago, devolver el dinero al cliente, tenemos que devolver el ítem al inventario y se acabó. Entonces, acá tenemos lo que se llama el patrón de Saga, ¿no? El patrón de, tenemos un montón de operaciones compensatorias que cuando ocurre algo negativo, hay un error o no un error de sistema, de aplicación, pero bueno, el pago falla, el cliente no tiene dinero en la cuenta, el ítem que ingresó es un ítem que no es válido, la dirección que ingresó no está bien, el cliente no estuvo en casa más de 3 veces, no sé, la lógica que a ustedes se les ocurre, tenemos que hacer las operaciones compensatorias, que son, bueno, el cliente ya hizo el pago, le toca devolver el dinero. El elemento ya fue reservado, sacado del inventario, lo tengo que devolver a nuestro inventario y así sucesivamente, ¿no? Y a veces nos olvidamos cuando estamos diseñando estas aplicaciones, nosotros siempre pensamos en el caso feliz, el pedido, sí, pero ¿qué pasa si ocurre algo? ¿Qué pasa si hay algo negativo? Bueno, es importante diseñar las operaciones compensatorias usando el patrón de Saga, que es básicamente todas las operaciones compensatorias de las cosas que tuvieron efectos secundarios, porque hay muchas operaciones que estamos haciendo que tienen efectos secundarios y tenemos que revertirlas. Entonces, volvamos a nuestro cliente que quiere hacer un pedido. ¿Cómo se invoca esta máquina de estado desde API Gateway? Básicamente haciendo, en este caso le estoy mostrando un curl, es una invocación de una API Gateway al endpoint de orden con el ID del cliente y el item que quiere comprar. Esta es una orden muy sencilla donde el cliente solo va a poder pedir un item a la vez. Entonces luego que hace eso, bueno, esta es una operación asíncrona, le vamos a devolver, hey, genial, gracias, ya está, tomamos tu pedido y ahora lo vamos a empezar a procesar. Lo primero que va a ocurrir es que se va a ejecutar el estado de reservar item, como ya les mostré, vamos a estar llamando al servicio de inventario con API Gateway, en el cual le vamos a estar pasando como entrada el item ID. Entonces aquí le pasamos el item ID, se invoca esa API Gateway invoca una función de lambda, esa función de lambda seguramente escriba en una base de datos Dynamo en el cual dice reservame el item X. Muy bien, reservado. Y ahora, si hay un error, imagínense que el item no fue encontrado en nuestra definición de la máquina de estado. Esto es la definición de la máquina de estado usando el Amazon State Language. Vamos también a gestionar el error usando, en este caso, un catch. Si hay un error, el API Gateway nos devuelve un 404, o sea, no encontró el item. Bueno, ahí tenemos que gestionar el error y decir, bueno, el próximo paso es el item no está disponible y tenemos que hacer algo al respecto.
Y si está todo bien, pasamos al siguiente paso, que es dame el precio del ítem. Entonces acá pueden ver cómo empezamos a dibujar esta máquina de estado usando código, usando este lenguaje de programación. Si quieren usar Step Functions, si no se sienten cómodos con el Amazon State Language, pueden usar el editor visual de Step Functions. También está disponible en la consola AWS, pero a mí me gusta mostrárselo con código porque para mí es la forma de escribir estas máquinas de estado de forma que sea fácil de replicar en muchos lados, ¿no? Entonces así pasamos al siguiente estado, que es el estado de dame el precio, de describime el ítem para darme el precio, en el cual también llamamos al servicio de inventario, donde le vamos a llamar con un API Gateway, en el cual le vamos a pasar en la URL el item ID. Otra vez se ejecuta una función de lambda, nos devuelve el precio y le vamos a pasar ese input, ese precio, esa descripción al próximo paso. En este paso vamos a obtener la dirección del cliente y así sucesivamente vamos a ir formando esta máquina de estado que vamos a estar escribiendo como código usando el Amazon State Language. Si quieren ver el código en su completitud, cómo está esta máquina de estado diseñada, les voy a dejar al final de la presentación un link para que puedan acceder al código, pero básicamente vamos a estar escribiendo cada paso con sus entradas, sus salidas y qué acción ejecuta cada estado. Ahora pasamos al siguiente paso, que es diseñar la misma aplicación usando arquitectura orientada a eventos. Y yo creo que esta es más complicada porque estamos más acostumbrados a dibujar máquinas de estado, porque es como nuestro cerebro procesa, pasa A, B, C, y eso nos sale más naturalmente. Las arquitecturas orientadas a eventos suelen ser un poco más complicadas de diseñar y de modelar si no tenemos las tácticas correctas. Entonces acá vamos a empezar otra vez, quiero hacer un pedido y vamos a tener, en este caso vamos a tener los servicios, los microservicios, los componentes, van a estar escuchando eventos, van a tener que hacer algo con esos eventos y van a tener que producir eventos. Así que esta es la diferencia de nuestros estados, que bueno, que tienen un input y hacen algo y tienen un output que se lo pasan a la máquina de estado que está orquestando esto. Otra vez tenemos nuestros microservicios de orden, de cliente, de inventario, de entrega, de pago, como teníamos en el caso anterior. Y acá los microservicios son más simples, no hay una máquina de estado, vamos a estar conectados, por ejemplo, a una API Gateway, una función de lambda, una tabla de Dynamo, o vamos a llamar un servicio tercero, o lo que sea. Pero son servicios más simples que están haciendo, que están conectados a una API Gateway o están conectados a una regla de Event Bridge. Esta regla de Event Bridge es una regla que vamos a estar definiendo dentro de Event Bridge, que nos va a decir, bueno, si viene un mensaje A, tiene que disparar el servicio B, si viene un mensaje C, tiene que disparar el servicio D, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, si nosotros queremos modelar esto de forma visual, se vuelve muy complicado. Cada evento, esto, no. Y acá es donde mucha gente le erra, porque empieza a diseñar estas aplicaciones de forma visual y se vuelve loca. Porque es muy, muy, muy complicado, se vuelve confuso muy rápido. Los eventos disparan muchos servicios a la vez y pueden generar confusión. La forma que yo recomiendo de diseñar y modelar las aplicaciones orientadas a eventos es usando una tabla. Una tabla donde vamos a diseñar todos nuestros eventos. Una tabla de texto, si la hacen en una planilla de cálculo, pueden filtrar y cambiar cosas, lo cual lo hace todo mucho más sencillo. Y aquí van a escribir estas columnas. La primera es si hay alguna API, por ejemplo, vamos a hacer un pedido, es una API externa. Después los eventos que disparan la acción. No sé, si hizo un pago, ahora vamos a ver más ejemplos. El servicio, en este caso el microservicio que vas a estar llamando, el de clientes, el de órdenes, el de inventario, lo que sea. La acción, reservar un ítem, dame el precio, lo que sea. Y los eventos que produce esta acción en particular, ¿no? Entonces volvemos a nuestro cliente que quiera hacer un pedido. Vamos a hacer una llamada de API Gateway al endpoint crear orden. Y esto va a disparar la acción en el microservicio de órdenes, de crear órdenes. Va a escribir en la tabla de Dynamo y va a publicar un evento a Event Bridge. Un evento que se llama Order Created, en inglés, orden creada, en español. Entonces esto básicamente es como antes, una API Gateway con el ID del cliente y lo que pidió.
no cambia esto. Y nos devuelve, ok, muy bien, tengo tu pedido. Otra vez es una aplicación asíncrona donde el cliente no queda bloqueado mientras se produce la petición de orden. Entonces, luego vamos a ejecutar la función de lambda dentro de este microservicio de órdenes que va a crear la orden y lo que va a hacer es escribir en una tabla de Dynamo, ok, esta es la orden que se creó, muy bien, y pone un evento en Event Bridge con esta información, plop, y ahí crea el evento Order Creator. Entonces el siguiente paso es, bueno, ahora vamos a tener que reservar el ítem. Y vamos a tener que escuchar el evento Order Creator en el servicio de inventario. Vamos a llamar la acción Reserve Item y esto va a producir el Item Reserve o Item Not Available como eventos, ¿no? Y acá otra vez tenemos el evento de Event Bridge que va a disparar una regla. Esta regla va a estar dentro del servicio de microservicio de inventario. Y ahí vamos a reservar el ítem, guardarlo en la base de datos o modificar la base de datos de Dynamo y vamos a publicar un evento. ¿Cómo llegamos a este paso? Bueno, otra vez.